de sus manos. ¿Quiénes recuerdan de qué predicamos hace 8 días? ¿Cómo se llama el mensaje de hace 8 días? A ver. Cristianos de cuerda. Muy bien. Y el mensaje de hace 8 días hablaba de 3 tipos de cristianos que buscan a Dios con la motivación incorrecta. Vamos a recordárselo a los que no vinieron, o los que no vinieron lo pueden ver en YouTube. De hecho, suscríbase al canal. Allí usted cada 8 días va a estar recibiendo las prédicas y las reflexiones. Pastor Edwin Zuluaga, allí está el canal en YouTube. Cristianos de cuerda. 3 maneras equivocadas de buscar al Señor. La primera, decíamos que hay los cristianos que llamamos los nietos de Dios, que es el tipo de cristiano que asiste a la iglesia porque sus padres son cristianos y lo llevaban de niño a la iglesia, o sea, lo llevaban casi que obligado a la iglesia. Son cristianos que nacieron en la iglesia, vienen a la iglesia, pero no han desarrollado un arrepentimiento genuino. No han tenido un encuentro personal donde se hayan arrepentido de sus pecados y hayan conocido a Jesús. Esos son los cristianos que han sido motivados por otros. Entonces no tienen un encuentro personal y con el tiempo se les acaba la cuerda y dejan de buscar al Señor, porque encuentran, cuando tienen esos tiempos de crisis, ¿verdad?, con el mundo, con la tentación, entonces estos cristianos, como no tienen un encuentro personal, sencillamente deciden optar por la opción del mundo. El otro tipo de cristianos que hablábamos eran los cristianos sociales. El cristiano social es el que va a la iglesia porque la iglesia es muy bacana, porque es que es muy chévere conocer gente, porque las actividades, porque la música en la iglesia es bacana, porque las predicaciones son bacanas, porque uno la pasa tan bueno. Además, al final de la iglesia dan cafecito con pan, dan té, regalan devoción. La iglesia es muy chévere. Entonces es el cristiano social que le agrada a la iglesia, pero no ha tenido un arrepentimiento, pero no ha tenido un encuentro personal con el Señor. Tiene una fe comunitaria, ¿verdad? Y el tercer tipo de cristianos que decimos donde encajan la mayoría muchas veces es el cristiano interesado. Uy, qué bien, se sabe muy bien la predicación. Y el cristiano interesado es aquel que busca a Dios porque sabe que Dios lo va a bendecir, porque sabe que Dios hace milagros. Entonces busca a Dios por un interés, y decimos que eso mismo le pasó a Jesús, ¿verdad? Mucha gente seguía a Jesús por un interés personal. Y hoy quiero centrarme en hablar específicamente de esto, de lo peligroso que es buscar al Señor, porque Dios nos bendice. Y en medio de un apogeo, por decirlo así, de predicadores y de charlas acerca de la bendición y la sobreabundancia de Dios, de cómo Dios bendice, de cómo Dios prospera, y yo pienso que hay predicadores que se han dedicado exclusivamente a hablar de este tema, ¿verdad? Y hablar acerca de estas situaciones. Y yo les decía cómo emocionan a veces la gente, cómo emocionan a veces la iglesia. Y tristemente a la iglesia le gusta, le agrada cuando nos hablan de prosperidad, de bendición. Levantamos las manos, decimos amén. Nos gusta que nos hablen de eso, porque nos gusta saber que Dios nos va a bendecir de una u otra manera. En medio de un apogeo de esta teología que en cierta manera está dañando y desilusionando con el tiempo muchos corazones de cristianos, lo dijimos en la prédica de hace 8 días, necesitamos entender lo peligroso que es centrar nuestra fe en esto, en buscar a Dios por interés, en buscar a Dios por la bendición, en buscar a Dios por lo que Dios puede hacer en mi vida, en buscar a Dios por los conflictos que Él pueda resolver en mi corazón, ¿verdad? Es muy peligroso centrar nuestra fe en lo que Dios puede hacer por nosotros, sabiendo de antemano que Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer todo, ¿verdad? Sabiendo de antemano que Dios nos quiere restaurar, inclusive que Dios nos quiere bendecir. Pero yo hoy quiero poner como una plomada, algo que ponga un punto donde nos ayude a centrarnos en medio de todo este apogeo de la teología contemporánea de la prosperidad. La iglesia pueda tener una fe centrada y equilibrada. Y quiero decirte en esta mañana que Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. Dígale que está a su lado: Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. Y realmente alguien que sigue al Señor con las motivaciones correctas, sigue al Señor porque Él es su Salvador, porque Él es su Redentor. Como dijo Pedro: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un cristiano que sigue a Jesús por las motivaciones correctas es el que ha entendido que Dios es Dios, que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para rescatarlo y librarlo de la condenación eterna, y que Dios está interesado en trabajar y en formar el carácter de Cristo en su vida, por encima de bendecirlo inclusive. De hecho, para que Dios pueda bendecirnos, primero tiene que formarnos, o la misma bendición nos puede deformar. Porque hay gente que no está preparada para ser bendecida, si quieren.
Eso es lo peligroso, ¿no? De todo esto, de no hablar de la formación del carácter. Mire que leía en estos días un artículo, bueno, no, veía un video más bien, no era un artículo, veía un video sobre gente que pasó, por ejemplo, de la pobreza a tener mucho. Entonces empezaron a hablar de las personas que se ganaron la lotería. Hablaron como de 7 o 10 personas que se ganaron la lotería, que eran pobres y de un momento a otro pasaron a ser multimillonarios. Y explicaban cómo ellos no estaban preparados para administrar esa cantidad de dinero. Y la mayoría de ellos terminaron en la quiebra, en la cárcel y con todos los hogares destruidos y los hijos en la droga. ¿Por qué? Porque el dinero, en lugar de ayudarles, los dañó. Y yo quiero decirte que mira, Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. Y yo quiero que lo veamos a través de la vida de un hombre que sí que recibió formación. Y este hombre es Abraham. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 12. Lo bueno es que, como ya hemos hablado en otras predicaciones acerca de Abraham, sé que usted ya tiene un contexto de la vida de Abraham que nos va a ayudar para esta predicación. Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 4. Entonces Dios le promete a Abraham una cantidad de cosas en este texto, ¿verdad? Y yo quiero que revisemos qué le promete el Señor a Abraham. Ahora, por favor, recuerde que Dios está hablando a Abraham en particular. Lo primero que le dice el Señor: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y le dice: y haré de ti, ¿qué? Una nación grande. Entonces lo primero que el Señor le dice a Abraham es: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una gran nación. Lo primero que le dice. Lo segundo que le dice, ¿qué es? O sea, lo primero que le dice es: de ti voy a sacar una nación completa. Lo segundo que le dice es: haré famoso tu nombre. Oiga, qué interesante esto, porque realmente uno ve que es al único hombre en la Biblia que Dios le dice que haré famoso tu nombre, ¿verdad? Y tanto así que Dios lo ha cumplido, que hoy en día nosotros, tantos años después, estamos hablando de Abraham, ¿verdad? Le dice a Abraham: te voy a exaltar tanto que vas a ser de tanta influencia que la gente te va a recordar de generación en generación. Y cuando le dice: haré de ti una gran nación, para Abraham era algo muy importante y muy impactante, porque recuerde que Sara era estéril. Sara no podía tener hijos. A la edad de 75 años ellos no podían tener hijos, ¿verdad? Entonces eso era un elemento muy importante. Luego le dice: te bendeciré. ¿Te bendeciré qué? Estoy leyendo otra versión, la Nueva Traducción Internacional. Te bendeciré y serás de bendición. Te bendeciré y serás de bendición. Entonces, claro, o sea, tremendo, porque Dios le dice: mira, te voy a bendecir tanto. ¿No dice usted que estoy empezándole a hablar de lo que nos gusta que nos hablen, no? Pero es una promesa para Abraham. Te voy a bendecir tanto, le dice Dios, que tú serás una bendición. Tendrás tanta bendición que vas a poder bendecir al que quieras. Luego le dice: bendeciré, luego le dice: voy a poner mi respaldo sobre ti. Al que te bendiga, lo voy a bendecir, y al que te maldiga, lo voy a maldecir. Y termina diciéndole: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tremendo, ¿no? O sea, Abraham, tú vas a ser un hombre que va a ser tan bendecido que tu bendición va a alcanzar a todas las familias de la tierra. Y aquí particularmente le está hablando de que su genealogía iban a ser el Rey Jesús, de que de su generación, de su linaje, de su descendencia iba a venir el Salvador, y en él iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y eso es lo que Pablo en Gálatas luego explica muy bien. Entonces tenemos un hombre con un propósito impresionante, con unas promesas impresionantes. Ahora, ¿cuántos de aquí quisieran que Dios les prometa lo que le prometió a Abraham? Ay, vaya, porque eso es lo que nos gusta, ¿no? Y por eso nos emocionamos tanto cuando vienen ese tipo de predicadores y prometen y hablan, ¿verdad? Y nos dicen tantas cosas. La gente se emociona porque nos encantan. De hecho, un predicador puede tomar todo esto y decírtelo y tú recibirlo como si fuera para ti, cuando es una promesa que Dios hizo a Abraham. Lo que pasa es que en la última tú sí eres bendecido, y es extensiva, porque en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice Pablo en Gálatas que en Cristo la bendición de Abraham nos alcanzó a nosotros. Ok, pero eso lo dejamos para otro mensaje. Entonces, un hombre con un propósito impresionante, alguien que la humanidad necesitaba. ¿Saben por qué?
alguien muy importante, porque Abraham iba a ser el padre del pueblo escogido por Dios. De Abraham iba a nacer la nación judía, y de la nación judía iba a venir, de ese linaje iba a venir nuestro Salvador Jesucristo. Entonces era un hombre con un propósito, con un llamado de Dios impresionante sobre su vida, y Dios le promete toda esta bendición. Pero Dios le promete toda esta bendición porque Abraham la necesitaba para cumplir su misión. Quiero que me entienda muy bien en esto. Cuando Dios promete todo este tipo de bendición, es porque Dios tenía un plan con Abraham, donde Abraham necesitaba tener sobre su vida estas promesas. Recuerden que cuando hablamos de provisión, ¿qué es provisión? Antes, visión. Para la visión. La provisión es algo que Dios te da para cumplir la visión. Y eso es lo que la gente a veces, o lo que los cristianos no hemos entendido. A veces pedimos cosas por pedir, pero cuando Dios nos da algo, nos lo da porque eso que Dios nos da está ligado a la visión, al propósito de Dios para nosotros, al desarrollo del reino de Dios sobre la tierra. Yo le digo a los jóvenes, cuando tú pides una esposa, por ejemplo, y cuando Dios te da esa esposa, porque esa esposa tiene que ver con el plan, con el propósito que Dios tiene contigo sobre la tierra, con lo que Dios quiere que tú hagas para el reino de Dios. Es una provisión del Señor, ¿verdad? Entonces era un hombre con un propósito tremendo. Pero Dios, más que en bendecirlo, Dios estaba enfocado en el plan y en el propósito que tenía con él. Por eso te digo, Dios es un Dios que está más interesado en formarte que en bendecirte. Aunque quiere bendecirte, sí, yo no digo que no. El Señor quiere bendecir a sus hijos. Pero Primera de Juan, versículo 2, Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Le escribe el apóstol Pablo a Gallo, pero eso muestra una intención del corazón de Dios. Y es que la intención del corazón de Dios es: yo deseo que seas prosperado, pero así como prospera tu alma. Hay un enfoque de Dios en nuestra alma, en nuestra transformación. Y ahí es donde yo no comulgo con el cuento que nos dicen: venga y pacte y haga esto y Dios te va a sobreabundar y a bendecir. Solamente diezme que el Señor le va a multiplicar todo lo que usted dé. ¿Y por qué digo? Porque Dios no va a bendecirte a un nivel donde tu carácter no lo pueda soportar, donde tu carácter no haya sido formado y tratado, porque Dios te va a terminar haciendo un daño, y Dios es muy sabio para hacer eso. Entonces necesitamos entender que el enfoque de Dios no es nuestra bendición, sino nuestra formación. Nuestra formación. Mis hermanos, y Dios empieza a trabajar en la vida de Abraham. Mire, lo primero que Dios hace, lo vemos en este segmento, en este texto de Génesis. Lo primero que Dios hace para poder formar el corazón de Abraham es desacomodarlo. ¿Y por qué digo desacomodarlo? De esto ya prediqué una vez, de desacomodar a Abraham. Porque Dios lo saca de Ur de los Caldeos, el lugar donde él vivía, en la tierra de sus padres. Por eso le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Dios saca a Abraham de un lugar cómodo, de un lugar donde llevaba 75 años viviendo con su esposa, donde lo tenía todo. Y Dios viene y le dice a Abraham: tengo que sacarte de aquí, de Ur de los Caldeos, sacarte de este lugar para poder llevarte al lugar donde tú vas a ser la persona que yo quiero que seas. Pero para que eso pase te tengo que desacomodar, porque tristemente estás muy cómodo, 75 años viviendo en casa de papá y mamá. ¿Saben que los seres humanos tenemos un problema? Los seres humanos somos personas de costumbre. Nos acostumbramos a ciertas condiciones y nos habituamos que ya podemos vivir hasta tranquilos y felices en ella. Los seres humanos nos acomodamos. Miren, en estos días visité a un muchacho, se lo voy a explicar con algunos ejemplos. Visité a un chico que pues no era de la iglesia, que quería que le visitaran. Cuando yo fui a visitarlo, apenas abrió la puerta, hermano, salió un monstruo olorífico de esa casa. Apenas, usted ha visto las casas que usted abre la puerta y ¡oh!, sale como un monstruo de olor. Salió un olor hediondo de esa casa, que yo hice esto. Casi me vomito cuando él abrió la puerta. Bueno, yo entré así como cuando usted entra como que: ¿qué más? Bien, ¿cómo estás? Bien, pastor, ¿cómo se siente? Bien, muy bien. Si no puedo sostener una conversación con él.
Y empiezo a mirar todo cochino, todo lleno de polvo, todo mugroso, los platos cochinos, todo empolvado. Y yo le digo, hey, pues si quieres te ayudo y lavamos los platos. No, pastor, deje eso ahí. Hacer aseo quita mucho tiempo. ¿No te huele feo? No, a mí no me huele feo. ¿A usted le huele feo? Yo, no, huele rico acá. Se siente la presencia del Señor, ¿verdad? Y empecé a entender que hay gente que se habitúa y convive, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que convive con el desorden. Eso no hay ni por dónde caminar. Entra usted a la pieza y toda la ropa tirada, todo. Sí, y se acostumbran a convivir con el desorden, se acostumbran a convivir con el desaseo, no, y se adecúa. Mire, ¿alguna vez usted ha ido, por ejemplo, a visitar o a llevar comida? Los muchachos que han ido, ¿verdad? A esta gente debajo de los puentes, de los indigentes. Es un olor feo. Usted llega y es un olor feo cuando usted entra. Pero a ellos no le huele feo porque ya su olfato se acondicionó. Y usted le huele feo durante 10 minutos. Después de 10 minutos o menos, a usted ya se adecúa. Eso es como la loción. Usted se echa una loción que al principio usted tan rica, pero al rato no le huele. No dice este olor se acabó. No es que se acabó. Es que su olfato se habituó y a usted ya no lo percibe. Entonces nosotros los seres humanos somos personas que nos habituamos y dejamos de percibir. En todas las áreas. Una vez un chico que tenía una relación que yo le dije, esa relación no te conviene, vos porque estás con esa chica, si esa chica no busca al Señor, esa chica es una chica que real, tú un hombre de ministerio y tú, me dijo, no pastor, es que yo no la puedo dejar, donde la deje tengo que indemnizarla, más de 15 años de novio, pastor, no, yo tengo ya es que casarme. Si ven cómo uno se adecua, se acostumbra a convivir con ciertas situaciones y ciertas tipo de cosas. Bueno, Abraham estaba habituado, Abraham estaba acostumbrado a Ur de los Caldeos, sabroso, rico, sin hijos, sin nada, pero chévere con papá y mamá, bacano, no hay que pagar arrendo, y Dios dice, venga mijo, lo desacomoda y lo saca a un lugar donde no tenía dirección, donde no tenía un lugar, no tenía una brújula, no tenía un mapa, no tenía nada. Yo le dije, salga de allá, a donde salga que luego le muestro, mijo. Oiga, eso sí es duro, ¿no? Salga que después le muestro, Señor, pero ¿a dónde? Yo 75 años acostumbrado a la estabilidad. Mi hijo, salga, que usted depende de mí, no de sus papás. Venga, que yo lo guío. Y Dios lo saca de Ur de los Caldeos, lo desacomoda. Yo me pregunto, ¿cuántos ya están cómodos con la vida espiritual que tienen? ¿Cuántos están cómodos? Les decía de estas personas que no se estaban congregando, y yo los sentía cómodos ya. ¿Ve? ¿Por qué no vas a la iglesia? No, yo no necesito, yo oro en mi casa, yo leo la Biblia, yo hago mi devocional, yo pues pongo uno que otro predicador que me gusta, pero pues ya, chévere. Se habituaron a una vida espiritual, se acomodaron. ¿Cuántos de ustedes se han acomodado, se han habituado a un estado espiritual y dicen, no, ya con esto logré el cielo? Y no va más allá, ¿saben? Entonces una cosa, lo más probable es que estés estancado hace rato en ese lugar. ¿Usted ha visto cuando un agua no se mueve? Cuando el agua no se mueve, cuando el agua está represada, ¿qué pasa? Se estanca. ¿Y qué pasa? Empieza a oler feo, ¿verdad? ¿Usted sabe por qué el mar muerto le dicen mar muerto? Porque el mar muerto no tiene salidas, no tiene por dónde salir el agua. Entonces el agua se estanca y es un agua muerta, un agua emposada, huele feo. Así es el cristiano que no está, como dice la Biblia, de gloria en gloria, en aumento como la luz de la aurora. Dice, la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día perfecto es. Cuando el cristiano no está creciendo, su vida espiritual no se está desarrollando, es porque se estancó y no se ha dado cuenta. Nosotros nos habituamos a estados espirituales. Y Dios tiene que venir a nuestra vida y sacudirnos. Algo tiene que pasar donde Dios nos desacomode y nos diga, mijo, es que ahí no lo quiero tener. Yo tengo cosas más grandes para usted y necesito que usted se mueva de ahí porque hace rato está estancado. Venga, lo mueve, lo coge, le da 3 vueltas y lo saca de allá para que pueda empezar a andar en el propósito, en el plan de Dios, en el diseño de Dios para su vida. Deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y camina. ¿A dónde? No pregunte, mijo, que yo le muestro luego. Mi hermano, ¿sabe qué? ¿Sabe qué estaba formando el Señor en Abraham?
Dependencia. Dependencia. Que Abraham dependiera solo de él. Escuche lo que le voy a decir. Dios necesitaba trabajar profundamente en la vida de Abraham, porque Abraham era nada más y nada menos que el padre del pueblo escogido. De él iba a nacer la nación escogida. De él iba a nacer la descendencia del Mesías. Dios necesitaba formar un padre. ¿Cuántos han escuchado el dicho de tal palo, tal astilla? Hijo de tigre, sale pintado. Dios sabe eso. Bueno, eso no está en la Biblia, ¿no, pastor? ¿Qué versículo? No, eso no es bíblico. Es un dicho, pero es un dicho muy real. Porque los hijos, hermanos, son una réplica de uno. Vea, Abby, mire la ayuda. ¿Sí o no? Abby es una recocha. En serio, Abby es... Y quiere jugar y quiere que uno le salte, le brinque, la recoche, le gusta a la gente. Entonces nosotros preguntamos, ¿de dónde habrá sacado eso? Pues del papá. Y Abby, vea, tan chiquita, ¿sí o no, Abby? ¿Cierto? Está bonito uno. Tan chiquita, tiene cosas que ella ha palpado y ha plasmado de nosotros y ya están en la personalidad de ella. Cosas de nosotros que ya están en ella. Mire, usted viera a Abby durmiendo. Yo les he tomado fotos. Abby y Susan duermen igualito. Abby y mi esposa duermen igualito. Así. Eso es un chiste. Tengo que mostrarle fotos y no como muy privadas. Pero es mi esposa así y Abby así. ¿Por qué? Porque es que realmente es una cosa. Hijo de tigre sale pintado. Los hijos son una réplica. ¿De dónde más van los hijos a estructurar su carácter si no es de su casa? Si no es de su papá y de su mamá. Uno siempre como cristiano, no sé cuántos anhelaron tener papás cristianos, ¿verdad? Pero yo decía ayer algo. Saben que eso puede ser bueno y puede ser malo. Es muy bueno cuando son papás que son buenos cristianos. ¿Cómo así buenos cristianos? Que tienen una relación personal con Jesús, que hacen su devocional, que oran, que buscan al Señor, que son comprometidos con la iglesia, que sirven al Señor, que muestran un evangelio genuino en su casa, que hay un compromiso, una constancia en Dios. Pero es muy malo cuando son ese tipo de papás que parecen bombillos de Navidad. ¿Usted da como un bombillo de Navidad, no? Prende, apaga, prende y apaga. Y hay unos que prenden solo en diciembre, ¿no? Prenden. ¿Usted se imagina un niño creciendo? Bueno, por lo menos cuando no son cristianos, dice, no, mi papá y mi mamá nunca fueron cristianos, entonces, pues yo voy a ser un buen cristiano. Pero si uno tuvo ese tipo de papás que iban a la iglesia de vez en cuando, que no servían al Señor, que no hacían sus devocionales, que no tenían un compromiso con Dios, esos papás están destinando sus hijos a no amar la iglesia. Esos papás le están enseñando a sus hijos que la espiritualidad se puede vivir de cualquier manera. Y esos hijos no van a crecer con un compromiso con Dios y la iglesia. Son niños que están formando algo muy dañino en su mente, porque están haciéndole ver la espiritualidad como algo liviano, como algo que no requiere de compromiso, como algo que se toma a la ligera, como una religión más. Y terminan haciendo un daño en lugar de ser de bendición para sus hijos. Nuestra responsabilidad como padres es muy grande, porque hijo de tigre sale pintado. Entonces yo a veces digo, ¿bueno tener papás cristianos? Sí, sí son buenos cristianos, a pesar de sus errores, de su imperfección, de su pecado, de todo. Son honestos, transparentes, pero aman al Señor, buscan al Señor, tienen un compromiso con la iglesia. Pero cuando eso no está, puede ser muy contraproducente en la vida espiritual de sus hijos. Ahora yo te hago una pregunta, haciendo un paréntesis aquí. ¿Qué legado espiritual estás dejándole a tus hijos? ¿Qué legado espiritual estás dejando? ¿Qué enseñanza de la vida espiritual estás modelando para ellos? Dios necesitaba que Abraham fuera el mejor padre. Tristemente eso no nos lo enseña en la universidad, eso no nos lo enseña en ningún lado. Ser padre se aprende en la casa, se aprende de los padres. Y Abraham necesitaba ser formado para ser el mejor de los padres. Y lo primero que Dios hace es desacomodarlo y decirle a Abraham, tú no naciste para vivir allá en el anonimato. Yo tengo un plan. Si te quedas en Ur de los Caldeos, tú no vas a cumplir el propósito. Tienes que salir
para que cumplas el diseño de Dios. Pero después de sacarlo, recuerdan, Dios le promete una gran nación, te voy a bendecir, te voy a dar un hijo. Después de sacarlo, empiezan ciertas crisis en la vida de Abraham. Otra de las crisis que viene en la vida de Abraham, yo lo he llamado la crisis de la fe. Por favor, busque Génesis 15 del 1 al 7. Génesis 15 del 1 al 7. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, tu recompensa será muy grande. Pero Abraham le respondió: Señor, mire la respuesta, una respuesta medio atrevida. Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes va a ser Eliezer, el de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la va a recibir un criado. No, le contestó el Señor, él no va a ser tu heredero. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo: mira las estrellas del cielo y cuéntalas si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Y Abraham creyó a Dios y el Señor le reconoció como justo. Además le dijo: yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Claro, la respuesta de Abraham fue medio grosera y medio agresiva con Dios. ¿Para qué vas a darme algo, Señor? Si vea, sabe que el heredero mío va a ser ese tal Eliezer de Damasco, va a ser un criado, no va a ser mi hijo. Claro, ¿por qué Abraham? La pregunta es: ¿por qué Abraham está así? ¿Por qué Abraham está tan enchichado? Porque aquí hubo un Abraham enchichado, enojado con Dios. Oiga, entre otras, ¿cuántos se han llegado a enojar con Dios aquí? Miren, Abraham está enojado con Dios. O sea, es una estupidez de uno, perdón la palabra, enojarse con Dios. Una estupidez de uno, una falsa percepción de ciertas cosas espirituales. Entonces, claro, ¿sabe por qué estaba enojado? Porque van 23 años y no ha pasado nada en su vida. 23 años desde que Dios lo desacomodó. Dios lo saca de Ur con promesa. 23 años le va a decir que una nación grande y no ha tenido ni el hijo. 23 años después Abraham está desesperado. Es más, dentro de ese lapso de tiempo, ustedes recuerdan que Sara le dice: mi hijo, sabe que Dios como que nos quedó mal. ¿Por qué no le damos una ayudita a Dios? ¿Por qué no tiene relaciones con Agar, con la empleada, y el hijo que nazca en mis piernas, y lo adoptamos? Y Abraham dice: bueno, hagámosle. Y empieza, y nace Ismael, y de ahí viene el gran conflicto entre árabes y judíos por la tierra. Gracias a que Abraham le quiso dar una ayudita a Dios y no esperó el momento, el tiempo de Dios. Todas las consecuencias que eso trae, ¿no? Pero Abraham está desesperado, 22 años, y Abraham le dice: ¿sabe qué, Dios? No ha pasado nada, hermano. Usted me prometió algo. Usted me cuenteó. Me sacó de allá, cuenteado. Usted me cuenteó, Dios, y está enojado. Su palabra, sus palabras reflejan una desilusión en su corazón. Pero Dios, que conoce el corazón humano, Dios que conoce la debilidad, el pecado, la ignorancia que hay en nuestro corazón de su grandeza, le dice: mi hijo, venga. Y está entre signos de admiración. No, ese no va a ser torero, no se altere. Y como lo ve tan alterado, llega y lo saca a dar un paseo. Venga, mi hijo, vamos a dar un paseo, venga. Lo saca. ¿Cuántos saben que dar un paseo le baja a uno la rabia, no? Cuando usted esté alterado con su esposa, salga de una vuelta, cuente hasta 100. Si ella es muy brava, cuente hasta 1000. Y si ya es muy brava, cuente hasta 2000. Y llegue a la casa, váyase orando, contando y orando: Señor. Y Abraham sale a dar un paseo con Dios, y Dios le dice: mira las estrellas. Lo pone a contar, porque es que contar oxigena el cerebro, y oxigenar el cerebro hace que la adrenalina y la ira baje. Abraham como que se va calmando, ¿no? 1, 2, 3, no, Señor, no las puedo contar. Así va a ser tu descendencia numerosa. Dice que Abraham en ese momento creyó a Dios y le fue contada por justicia, que Pablo utiliza luego ese versículo en Gálatas para hablar acerca de la fe y la ley. A mí me gustaría un día hablar acerca de esto, de cómo Abraham, cómo vienen esas promesas, realmente qué promesas alcanzan a la iglesia. Sí, pero eso es un tema un poco complicado, necesitaríamos toda una predicación. Pero Abraham cree a Dios y le es contada por justicia. Y Abraham restaura su fe en el Señor. Y 3 años después le nace el hijo. 3 años después le nace el hijo. Pero 22 años llevaba esperándolo. 22 o 23, perdóneme que no recuerdo exacto el tiempo. Llevaba esperándolo.
¿Cuánto estás dispuesto a esperar una promesa de Dios? ¿Sabe que yo le decía ayer a la iglesia que nosotros estamos en la generación de lo instantáneo? Nosotros queremos algo y lo queremos ya. Si Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice, mira, tu hijo se va a convertir, uno dice, sí, se va a convertir ya. Te voy a dar un ministerio. Usted el lunes está así, un ministerio. Pero no entendemos que cuando Dios nos promete empieza el proceso de formación, ¿verdad? Y nosotros estamos en la generación instantánea, donde todo es instantáneo, donde todo es para allá. Y a nosotros sí que nos ha afectado eso. Nosotros queremos todo y lo queremos ya. Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor, ya, paciencia, ya, ya. Sí, esa es esta generación, una generación de la impaciencia. Todo es instantáneo. Venden ya tamal instantáneo. Venden sancocho instantáneo. Sí, señor. Usted va, lo compra, lo mete al horno, 3 minutos, tiene sancocho listo. Ahora, lo instantáneo nunca sabe igual que lo procesado. Es más, nunca va a saber igual que un sancocho en leña, por ejemplo. Se demora más, pero es más rico. ¿Sí o no? Y Dios es un Dios de procesos lentos y de formaciones lentas en nuestra vida. Y a veces Dios nos promete algo y se demora. Un hijo, sí, te lo voy a dar, pero 25 años después que te forme. Entonces Abraham, cuando estuvo a punto de renunciar, mire, Abraham estuvo justo a punto de renunciar, de tirar la toalla, cuando ya iba a llegar la promesa del Señor. Y la otra crisis, ¿sabe? Pues para mí es la más tenaz, la más agresiva, la más dura. Cuando yo leo esto, yo digo, Dios, aquí hay algo que ni yo mismo he podido llegar a entender en serio. Porque uno tiene a veces unas lagunas en ciertos elementos que parece que no lo compaginaran con el resto de la doctrina bíblica. Ya le voy a explicar qué es. Y es que cuando Abraham tiene el hijo y empieza a encariñarse, imagine usted esperar 25 años por un hijo. Lo tiene cuando tiene 100, porque 75 que salió más 25 de espera son 100. Tiene un hijo a los 100 años que cuando Dios le dije, Sara se rió, ¿no? Sara dice, ay, yo que voy a tener un hijo, yo sí, ya ustedes saben el resto de la historia. Y cuando lo tiene, ¿cómo se encariña un abuelo con un hijo que no es de la hora con un hijo de él? Entonces Abraham empieza a encariñarse con el hijo de la promesa. Abraham empieza a encariñarse con Isaac. Isaac empieza a crecer y viene la prueba más grande para su vida. Por favor, yo lo llamo la crisis de prioridades. Ahora, ¿qué estaba formando Dios en la crisis anterior? ¿Sabe qué estaba formando? Paciencia para esperar el tiempo, el momento de Dios. Dios necesitaba un pueblo que esperara sus promesas con paciencia. Pero viene la tercera crisis, la más dura. Yo lo llamo la crisis de prioridades. Por favor, vaya conmigo a Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 3. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. ¿Dios qué? Dios puso a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y Dios le ordenó, no dice le sugirió, le ordenó. No sé cómo dice la Reina Valera, ¿cómo dice? Toma ahora a tu hijo, el único que tienes, el que tanto amas, y ve a la región de Moria, y una vez allí ofrécelo en sacrificio en el monte que yo te indicaré. Eso es lo que para mí. Abraham se levantó de madrugada, ensilló su asno, también cortó la leña para el holocausto, y junto con sus 2 criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Mire, lo más tenaz que pudo vivir Abraham es que cuando ya tuvo el hijo, cuando se encariñó con el hijo, el que tanto amas, le dice Dios. Dios viene y le dice, sí, mijo, ahora vamos al monte Moriah y ofrécemelo en sacrificio. ¿Y por qué digo que esto me rompe los Sparkies o las neuronas? Porque los únicos que pedían sacrificio de hijos eran dioses paganos. Las únicas culturas que sacrificaban sus hijos eran las culturas de dioses paganos que Dios aborrecía. Obvio, todavía no ha llegado la ley, pero eso lo vemos luego dentro de la naturaleza de Dios. Culturas como el dios Moloch, todos ellos que pedían pasar al hijo por el fuego, sacrificarlo, eran culturas paganas. Y Dios pide algo que yo no me atrevo a decir más por temor al Señor en ese texto, pero sí tengo mis preguntas cuando llegue al cielo. Y es que Dios le dice, sacrifica a tu hijo. ¿Por qué un Dios con la naturaleza santa y justa de nuestro Dios pide que se sacrifique el hijo? ¿Sabe que algo que el versículo nos muestra
nos deja claro es que Dios le dice: al que tanto amas. Algo estaba pasando en el corazón de Abraham con su hijo. Y créanme que yo lo puedo entender, porque yo soy un padre novato, que mi hija tiene 7 meses. Y los hijos se le roban a uno el corazón. Se lo roban tanto que las esposas reviran, perdóneme la palabra. En estos días mi esposa me dijo: oiga, ¿y usted qué pues? Nació Abby y se olvidó de mí. Antes me llevaba a cine, ahora no, llega a la casa. Antes llegaba: ¿dónde está mi amor, mi cielo? Ahora llega a la casa y ¿dónde está Abby? ¿Dónde está mi pequeña, mi niña? Entonces las esposas empiezan a sentirse un poco desplazadas. Y claro, yo me evalué y yo dije: caramba, sí, hay algo que estoy haciendo mal. Y es que por naturaleza el corazón se apega tanto a los hijos. Y uno de los errores que cometen los padres es que ponen el hijo en el centro de la relación, gira alrededor de los hijos. Los hijos se convierten en el todo en su casa. Y eso es un daño terrible. Primero para ellos, porque van a ser niños que van a crecer creyendo que son los dueños del universo, que todo el mundo tiene que girar alrededor de ellos. Y segundo, porque son niños esos hijos. Yo sé que un día Abby se va a casar. Un día Abby se va a casar y se va a ir, los niños se van a ir. Un día ella me va a preguntar: papá, ¿qué es un novio? Y yo le voy a decir: es un monstruo que se roba a las niñas. Un día los hijos se van y el único que queda en casa es tu esposo, tu esposa. Por eso es la relación que hay que cuidar. Y a veces cometemos el error de cuidar más la relación. O sea, ambas relaciones hay que cuidarlas, pero los hijos tienen que girar alrededor de la relación de papá y mamá. Entonces Abraham estaba cometiendo un error. Abraham estaba poniendo a su hijo, incluso, mire, si Dios le pide eso, estoy seguro es porque Abraham estaba poniendo a su hijo por encima de Dios. Y Dios dice que probó el corazón. Es decir, como quien dice: voy a ver a quién amas más, si a tu hijo o a mí. Así que ve y ofrécelo en sacrificio. Se lo dijo en la noche. Yo creo que esa noche Abraham no durmió, porque dice que al otro día se levantó. Ya, pero yo no sé, pero a mí me impacta la fe de Abraham. Abraham llegó sin pensarlo. Claro que yo creo que lo pensó toda la noche, se estresó toda la noche y dijo: ¿esto será Dios? ¿No será Dios? ¿Pero qué? ¿Pero sí? ¿Fue el Señor? No, Señor. Y al otro día tomó su asno muy de madrugada, tomó 2 criados, tomó a su hijo y se fue. Y su hijo ya tenía una edad avanzada, porque dice que cuando iban en el camino, ustedes saben la historia, cuando iban en el camino, el hijo empieza a mirar alrededor, porque los hijos todo lo miran, todo lo analizan, y dice: papá, a ver, llevamos la leña, ahí el burro lleva la leña. Llevamos el fuego, ahí los 2 criados van con el fuego. El cuchillo, usted lleva el cuchillo. Papá, ¿y el holocausto? El holocausto, eso está raro. Y el papá le dice: Dios proveerá. Pero yo creo que Abraham iba asustado. 3 días de camino. Lea toda la historia bíblica. 3 días de camino, diciendo: wow, Dios no va a decir nada. 3 días. Cuando llega al lugar, Abraham, yo me imagino que para poner el niño en el holocausto, Abraham tuvo que forcejar con él. Yo creo que no le dijo: mi hijo, súbase ahí, hágame el favor, mire si eso está bueno, mire a ver si no decae el altar, venga, yo lo amarro a ver si aguanta esta cuerda. No, yo creo que el niño no es bobo. Tuvo que ir a la fuerza, lo montó, lo amarró, y el niño, la cara del niño tal vez diciéndole: papá, ¿qué va a hacer? ¿Estás loco, papá? No, Dios me dijo: papá, ¿cuál Dios? Eso no es teología. ¿Usted qué predicador le metió cualquier cuento en la cabeza? Papá, ¿cómo va a pedir Dios que me sacrifique? Yo creo, sí, ese momento me lo imagino así como, sí, como que ese no es el Dios que conocemos, papá. Y Abraham tal vez, yo tampoco sé, pero él me dijo. Cuando levantó su mano, y en el momento en que Abraham, porque ¿cuántos saben que antes de uno hacer algo, primero lo decide en su mente y en su corazón? Ese es el proceso normal. Primero viene a la mente lo procesa, la voluntad lo asume, el cerebro envía unas respuestas, unas órdenes al cuerpo, y el cuerpo ejecuta. Usted para dar un paso, usted paso. Entonces, primero tuvo que pasar el sacrificio en su corazón. Cuando Abraham va a bajar el cuchillo, aparece el ángel. Gracias a Dios no era un ángel tartamudo. ¿Te imaginas un ángel tartamudo? Abraham. Ni Abraham era sordo. Abraham estaba muy pendiente de lo que Dios iba a decir. Es que yo me pongo a pensar, yo creo que en ese momento, perdónenme que sea tan expresivo, pero es que me gusta como tratar de meterme en el personaje y tratar de entender. Porque Abraham dijo: Dios proveerá. Yo creo que Abraham siempre esperó que Dios se arrepintiera. Pero en el momento en que él dijo: Dios no se arrepintió, esto fue en serio, iba a bajar el cuchillo,
Dios dio la orden de que se detuviera. ¿Sí me entiendes? Dios permitió que primero el sacrificio ocurriera. El sacrificio sí ocurrió en su corazón. Es como cuando Jesús dice: todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adúltero en su corazón. Hay acciones que ocurren antes de que las hagamos, ante la ley de Dios. Ante la ley humana no es así, ¿verdad? ¿Verdad? Si alguien llega y le dice a un abogado: no, es que yo pensé hacerlo pero no lo hice, pues ¿eso es un delito? No, porque no hay algo hecho. Pero ante la ley de Dios sí. Porque Dios es un Dios que mira intenciones, motivaciones y pesa el corazón de los hombres. Dios pesó el corazón de Abraham y lo halló correcto y dijo: Abraham, ¿sabes qué? Ahora entiendo que temes a Dios, porque no rehusaste a tu único hijo. Bájalo de ahí. Uy, yo no. ¿Qué estaba formando Dios en estos momentos en Abraham? Que amara a Dios sobre todas las cosas. Que no podía haber en su vida nada que él amara más que a Dios. Porque todo lo que tú y yo tengamos por encima de Dios es un ídolo. Y ese ídolo a veces se puede llamar hijo, y se puede llamar hija, se puede llamar esposa, se puede llamar novia, se puede llamar trabajo, se puede llamar dinero. Y todo ídolo es una competencia directa con el amor que le tenemos que tener a Dios. Es una competencia al Dios real y verdadero. Dios necesitaba un padre que lo amara sobre todas las cosas, porque el primer mandamiento al pueblo judío fue: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ustedes sí pueden hacerlo, porque ustedes tuvieron un padre que pudo hacerlo. Dios necesitaba enseñarle al pueblo que hubo alguien que sí pudo tomar decisiones por las cuales amar a Dios sobre todas las cosas. Fidelidad. Así que, mis hermanos, Dios está más interesado en formarte que en bendecirte. Dios quiere el trono de tu corazón. Dios no quiere una migaja. Dios no quiere una parte. Dios quiere absolutamente todo de ti. Todo. Dios quiere formar todo, tus emociones, tu intelecto, tu carácter. Dios quiere transformar todo lo que hay en tu vida. Todo lo quiere transformar el Señor. Todo lo quiere cambiar. Quiere que tu vida se parezca a Cristo, para que el propósito para el que Dios te llamó, para el que Dios te puso sobre esta tierra, tú y yo lo podamos cumplir a cabalidad. Y cuando podamos morir, podamos, como Abraham, entender que cumplimos la obra de Dios para nuestra vida y para nuestras futuras generaciones. Que seamos gente que deje una influencia generacional. Concluyo con esto. Nosotros a veces queremos tantas cosas y queremos que Dios nos bendiga y queremos que Dios haga tantas cosas, y hay cosas que no van a pasar en tu vida si tu corazón y tu carácter no están preparados para que Dios pueda poner eso sobre ti. Dios está más interesado en formar tu vida que en bendecirte. Necesitamos buscar el corazón de Dios más que sus manos. No seamos cristianos interesados que buscan a Dios por la bendición, por lo que Dios hace, por lo que Dios me da. Eso es una añadidura que, si llega, bacano. Si no llega, sigo amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo desarrollamos esto, mi hermano? En una profunda e íntima relación personal con Dios. Buscando tener una relación cercana con el Señor cada día. Buscando tener un compromiso fuerte con nuestro Dios. Entonces el Señor empezará a trabajar en nuestro carácter. Entonces el Señor empezará a trabajar en nuestra vida, porque Cristo murió para acercarnos al Padre y para que el Padre, a través de su Espíritu, nos transformara a la imagen de su Hijo. Y en esa relación donde vemos a Dios cara a cara, somos transformados. Y yo siempre he dicho: el cristiano que busca el rostro de Dios, el cristiano que permanece buscando su presencia porque le ama, porque le adora, porque quiere ser como Él, porque quiere ser cambiado, porque quiere cumplir el propósito de Dios, ese cristiano siempre va a ver las manos de Dios por añadidura.
Ese cristiano a veces no necesita ni pedir, porque ahí está el Señor haciendo. No enfoques mal tu fe, porque si tu fe la enfocas mal, tarde o temprano te vas a desilusionar, porque hay momentos donde Dios tiene que trabajar, y Dios tiene que trabajar duro en nuestro carácter, y tiene que pasarnos por desiertos para cambiarnos. Busca más allá de sus manos, busca su rostro y su corazón, que es lo único que nos transforma.